me da mucho gusto darle la bienvenida a Eduardo Espino en nuestro diván. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Un placer igual, ya desde el año pasado que no andábamos. Lo que te iba a decir es la primera del 2014, ¿verdad? Exactamente. Pues bienvenido y feliz año. Hoy vamos a hablar contigo, Eduardo, justamente acerca de la intelectualización. Exactamente. ¿Y de qué se trata este concepto? Platícame. Bueno, la intelectualización es una característica exclusiva del ser humano. Okay. ¿Para qué ha servido la intelectualización? Bueno, pues para poder hacer ideas, conexiones de ideas lógicas, racionales, y esto a lo largo de la historia pues ha permitido el progreso, la evolución social, humana, científica, ¿no? Los más grandes descubrimientos se han hecho precisamente gracias a esta herramienta del ser humano. ¿En qué consiste intelectualizar? Bueno, pues en encontrar el modo lógico para resolver un problema, encontrar el porqué, el cómo, ¿sí? Y esto, bueno, pues es una característica sumamente positiva en algunas áreas. Sin embargo, también tiene un contra, ¿no? Los seres humanos ya estamos acostumbrados tanto a intelectualizar que hemos generalizado la intelectualización no solamente a las cuestiones técnicas o los problemas externos, sino que hemos tratado de intelectualizar nuestras emociones. Okay. Y aquí existe un problema. Las emociones están en otra parte del cerebro que no se conecta con la intelectualización. Y bien, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces tenemos situaciones difíciles que intelectualmente sabemos cómo tenemos que resolver, conocemos lo que tenemos que hacer, pero por alguna razón no logramos avanzar. Y entonces caemos en un círculo vicioso porque buscamos salidas nuevamente de manera intelectual, lo platicamos, hacemos estrategias y caemos otra vez. ¿Por qué, Eduardo? Porque finalmente las emociones son más complejas, son diferentes. No las puedes tratar como un problema de estrategia o matemático o planeado. Exactamente. ¿No? Así es. Las emociones, para empezar, no están conectadas al lenguaje. ¿Sí? Podemos hablar de ellas, pero no podemos cambiar nuestras emociones por el simple hecho de hablarlas. Okay. ¿Sí? Y precisamente el mundo de las emociones está en un área completamente diferente del cerebro. Vamos a poner un par de ejemplos muy sencillos. Una persona que quiere eliminar un hábito que es dañino, por ejemplo, el caso del cigarro, pues conocemos casos de gente que trata de dejar de fumar y empieza a intelectualizar y dice, bueno, yo sé que el cigarro me hace mucho daño, que huele mal, que afecta a mi economía, que afecta a mi familia, que además ya es mal visto socialmente. Todas estas razones parecerían suficientes para que una persona dejara de fumar. Y sin embargo, ¿por qué no lo hace? Y nos damos cuenta, ¿no? Hay muchos casos de gente que hace intentos de una manera, de otra, busca parches, chicles, muchos elementos, ¿no? Y no lo logra. ¿Por qué? Porque el hábito de fumar es un comportamiento que se genera más por un desencadenante emocional. Okay. Lo hacemos de manera inconsciente, entonces está en otra área. Es, ¿no?, como respuesta de una emoción, o está en el lenguaje de las emociones, por llamarlo así. Ajá. Sí, es un comportamiento meramente instintivo. Nuestros comportamientos están más definidos por las emociones que por la razón. ¿Cuántos casos hemos conocido de personas cercanas, incluso nos ha pasado, nos enamoramos de la persona equivocada? Yo sé que esta persona no me conviene, que me va a lastimar, me va a hacer daño, no tiene caso que esté ahí, no tiene futuro de la relación. Pero ahí vas. Pero ahí voy. ¿Sí? ¿Qué define mi comportamiento? No lo que pienso, sino lo que siento. ¿Y por qué sentimos mal entonces? ¿O por qué sentimos erróneamente? Porque cuando nosotros nos guiamos por las emociones, la emoción no racionaliza. Simplemente dice, en este momento me siento bien. La emoción se rige por el principio del placer. Yo me siento bien con una persona en este momento. Tal vez yo de manera intelectual sé que a futuro me va a hacer daño, pero a la emoción le interesa que en este momento yo siento placer. Por lo tanto, aquí estoy. Ya mañana veremos. Llega el día de mañana, vienen las consecuencias y empiezo a sufrir. Y entonces empiezo a castigarme también de manera intelectual. Ya sabía. Yo sabía que esto iba a pasar, ¿por qué me quejo? Ya debería de dejar de llorar, debería de cambiar, debería de hacer otra cosa. Pero eso no cambia lo que estoy sintiendo. A ver, entonces, ¿qué hacemos con la intelectualización? ¿Para qué nos servirá en ese sentido de las emociones? ¿O cómo lo podemos aprender a compaginar, a manejar? La intelectualización nos sirve para dar explicación a muchas cosas, para resolver algún tipo de problemas, no los emocionales. Y ocasionalmente, dentro del contexto psicológico, nos sirve precisamente para acompañar el proceso terapéutico.
Cuando se trabaja en terapia, lo que nosotros hacemos es enfocarnos al mundo de las emociones. Yo les digo a muchos de los pacientes, posiblemente ya saben lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, pero por alguna razón no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la emoción. A veces hay quienes dicen, bueno, es que cuando yo intelectualizo lo que hago es hablar del problema y me relajo. El hablar es una forma de intelectualizar porque, bueno, le estoy dando una explicación y estoy compartiendo con alguien lo que estoy pensando. Pero es un efecto temporal, porque en ese momento descargo lo que traigo hasta ese momento, pero si no he resuelto lo que está ocurriendo con mis emociones, más adelante va a aparecer o se va a repetir el patrón. ¿Qué tenemos que hacer? Precisamente esto, reconocer que lo que estoy pensando posiblemente tenga mucho de razón, pero no es ahí donde tengo que resolver. Tengo que irme al mundo de las emociones, tengo que atreverme a contactar con mis emociones, con mi mundo emocional y empezar a resolverlo desde ahí. Y de alguna manera el intelectualizar nos va a acompañar durante este proceso. Okay, pero no dejárselo todo a este proceso de la intelectualización como tal, porque estamos hablando de emociones. Exactamente. Además, algo muy común en la intelectualización, normalmente nos sirve para arreglarle la vida a los demás. Cuando alguien nos platica un problema, tenemos la solución. Cuando tenemos un problema a veces tenemos la solución, pero nos resistimos por las emociones. Entonces, por eso es tan fácil a veces visualizar la solución de un problema ajeno, o el de alguien que te dice, oye, es que es tan fácil que hagas esto y esto para que salgas de esta situación, de esa depresión, de ese problema, y uno da el consejo perfecto, pero el que está dentro de la problemática, siempre lo he dicho, está como que ciego ante las opciones y no las ve como posibles. Quiero entender, por lo que estás diciendo, es porque la emoción lo está abrazando y él está manejándolo con la emoción viva. Exactamente. Yo estoy por fuera viéndolo objetivamente. Exactamente. Muchas veces lo que hacemos no coincide con lo que pensamos. Normalmente pensamos de una manera y estamos actuando de otra, porque nuestro comportamiento, como decíamos, se define por las emociones, y las emociones normalmente son más fuertes que los pensamientos. ¿Sí? Tenemos emociones fuertes que incluso llegan a opacar completamente nuestra capacidad de racionalizar. Nos nublan, nos ciegan. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un ataque de ira? Ajá. Un ataque de ansiedad, una tristeza tremenda por una pérdida muy dolorosa? No piensa con claridad. Ajá, sí, exactamente. Sí. Entonces, ¿de qué sirve la intelectualización? Absolutamente para nada. ¿Qué tendríamos que hacer? Aprender a manejar esas emociones para que nuestra intelectualización sea la que nos represente, la que salga avante. ¿Esa sería la idea? La idea es precisamente aprender a manejar nuestras emociones. Primeramente reconocerlas. Ajá. Y trabajar con ellas. No quiere decir que la intelectualización o que las emociones sean más importantes una que la otra, ajá, sino aprender a funcionar de tal manera que estas dos partes se sirvan una de la otra. Así es. Se compaginen para salir adelante de la bronca o del problema. Exactamente, tenemos el cerebro intelectual y el cerebro emocional. Para resolver un problema, vayámonos al siguiente principio. Dos cabezas piensan mejor que una. Oye, ¿cómo hacemos eso entonces? Si estamos reconociendo el día de hoy esta diferencia, ¿cómo aprender justamente a empezar a compaginarlos? ¿Cuál sería la tarea que nos dejas? Bueno, aquí primeramente si yo tengo a lo mejor ya las respuestas, siempre es conveniente buscar un apoyo, una asesoría psicológica, porque como el mundo de las emociones no está a nivel de lenguaje, pues es algo de lo que no podemos hablar, y para esto existen ejercicios muy específicos, claro, que permiten que la persona contacte con las emociones y vaya transformando las emociones. Exacto, por eso es tan importante acudir muchas veces con un profesional. Exactamente. Oye, cuéntanos dónde te podemos encontrar para más información de lo que platicamos. Claro que sí, estamos en la calle de Pintores número 102, Colonia Himno Nacional, primera sección, en el teléfono 129-1403. Un gusto tenerte con nosotros, Eduardo. Muchas gracias y nos vemos en 15 días. Claro que sí. Vámonos a una pausa. Hay más en tu tiempo después de mensajes.